buenos días. ¿Cómo no agradecer a Dios la oportunidad que nos da de poder contar con el apoyo de todos ustedes y llevarles pues el contenido de este espacio Entérate con Mayra a través de Cinevisión Canal 19. Eso es para toda la República Dominicana y para los Estados Unidos y más a través de Dominican Network. Y si se perdió este espacio por el día de hoy, no hay ningún problema. Usted puede pues disfrutar de este y todos los programas que hemos hecho desde que iniciamos el primer día a través de YouTube con el mismo nombre, Entérate con Mayra. Un saludo especial a la gente de Michigan, los familiares de mi querido amigo Don Eli Helliger. Búfalo. En Búfalo, ¿verdad? Búfalo, que están disfrutando allá sobre todo de esa pinta que Don Eli trae en especial para todos ellos. Esa corbatona, hermosa. Y usted, dígame, usted no se queda atrás. No, pero yo intento caerle atrás, pero siempre me quedo mínimo. Su blusa. Mi blusa, ¿verdad? Rosado fucsia, ¿qué se llama esto? Rosado fucsia. Esos colores vivos ese estilo con ese escote. Yo cuando lo vi a usted con ese traje, yo dije, bueno, al presidente de la República le falta un cambio. Un decreto. Canciller. Bueno, más o menos. O ministro administrativo de la presidencia. No. Que se dicen que esos son de los dos que faltan. Faltan dos. Sí. Ahora, hay uno de los cambiados o trasladado. Barajado, como diría. Barajado, como dijo el doctor, como diría el doctor amigo de nosotros, de allá de la escuela de Derecho, que entró, no sé si con un piano muy bueno, educación, con esa negociación con la ADP. Sí, se dejó torcer el brazo por la ADP en su primer encuentro. Bueno, sí. Bueno, aunque no fue el nuevo ministro de Educación, sino el que va a salir, porque su decreto va a entrar en vigencia el día 26. Pero le deje el escenario, me refiero. Deje el escenario, sí. Es bueno, van a evaluar a los profesores. Diríamos, hacerle exámenes para ver a qué nivel están capacitados para seguir impartiendo docencia. Y para recibir el bono. Para recibir su bono. Sobre todo. La ADP querían que los profesores fueran aprobados para esas reivindicaciones con un 60% del examen que le van a dar. El Ministerio de Educación quería un 70%. Bueno, pues ahí se armó la de no temené y la ADP amenazó con lo que sabe hacer, con huelga, y se detuvieron en un 65%. En un momento en donde todo el mundo está reclamando mejoría de la educación, está reclamando que nosotros demos el salto en términos educativos. Hacia atrás. Caminamos hacia atrás. Y a los profesores lo van a evaluar con un 65%, mientras ellos, a los estudiantes, tienen que evaluarlo para aprobar una asignatura con un 70%. Yo pienso que el ministro o el Ministerio de Educación se dejó doblar el brazo otra vez de la Asociación Dominicana de Profesores, y a los mismos profesores debe darle vergüenza eso, de que a ellos lo van a evaluar con un 65%, mientras sus estudiantes con un 70%. República Dominicana necesita dar un gran salto educativo. Yo no sé si un gran salto educativo que nos coloque a nivel mundial como los países en donde mejor se puede enseñar, aprender lengua española, en donde se puede aprender matemáticas, en donde se pueden aprender las nuevas herramientas modernas que constituyen hoy el motor de desarrollo de la sociedad. Don Eli, sí, y algo muy importante que agregar a eso que usted ha mencionado. Yo creo que yo siempre he sido una defensora de la clase de los profesores, sí. Porque yo sé que el esfuerzo que hacen los profesores para ir a un aula a enseñar a tus hijos, donde la escuela se convierte en el segundo hogar, y un profesor con autoridad para, no solo en términos de enseñanza de lo que es las clases que imparte per se, sino en todo el sentido del desarrollo y el crecimiento de un hijo tuyo. Pero hay cosas que no siempre tú tienes que estar con ella, como en el caso de esas negociaciones que se hicieron. Para mí el hecho de aceptar que un profesor con un 65% pueda ser beneficiado
eso le resta autoridad al mismo profesor. ¿Por qué digo esto? Porque un profesor que pase con una calificación de un 65% que se ha aceptado y va a recibir su bonificación, le resta autoridad para exigirle a esos estudiantes que tiene sentado frente a él que le saquen una puntuación mayor a un 65% y que le diga que él no puede pasar esa materia porque no sacó el 70%. El estudiante, independientemente de que debe conservar la compostura y el respeto frente a su profesor, pero esto que se ha hecho le da la autoridad al estudiante para que diga, pero usted sacó un 65, ¿y por qué yo tengo que sacarle un 70 a usted? Ese escenario se puede crear con esto. Además, le están diciendo a los demás profesores que se esforzaron por tener 70, 75, 80 y más, que eso no vale la pena, porque el que no se esforzó y sacó un 65 va a ser premiado de igual manera, con una proporción menor que quizás salga la que usted reciba, pero vas a ser premiado. Entonces yo creo que es un escenario que se le deja al nuevo ministro de Educación, Luis Miguel de Camps. De hecho, antes de que él entre, han tratado de descartarlo, porque dicen que él no tiene ningún vínculo con la educación. Yo pienso que es un muchacho joven, muy bien preparado, con muy buenos estudios, que hay que darle la oportunidad de entrar, y que yo entiendo que con todo lo que él hizo y la forma en la que él se manejó en el Ministerio de Trabajo, que lo hizo excelentemente bien, puede sorprendernos. ¿Cómo tú puedes tener experiencia en un campo si tú nunca te dejan que te desenvuelva? Como es lo que pasa cuando un joven le dice que está aplicando para un trabajo, pero un joven que recién sale de la universidad, que se prepara para abordar el mundo laboral y le están pidiendo que tenga experiencia. Bueno, a menos que cuando tú estés estudiando, te estés preparando para una carrera, te pongan una empresa de esa carrera en la universidad y ahí tú vayas trabajando y estudiando dentro de la misma universidad. Entonces, a la gente hay que darle la oportunidad y no cuestionar su capacidad cuando viene incluso de un lugar donde, a mi punto de vista, trató de hacerlo bien y lo hizo bien. Y mira, y hay que, a modo de orientación, pedirle al nuevo ministro de Educación que siga la trayectoria del otro, que en gran medida trató de romper la mafia que se mueve ahí, porque hay que decirlo, el Ministerio de Educación es la institución del Estado con mayor presupuesto, pero ahí están convergen diversos intereses que muy fuertes que se quieren repartir desde el desayuno escolar, el presupuesto de educación, repartírselo. Ojalá que este ministro siga rompiendo con eso, siga mejorando la calidad educativa y que se rodee de los mejores hombres en términos educativos. Hombres y mujeres. Correcto. Hombres y mujeres en términos de educación. Honestidad y seriedad. Sobre todo honestidad y seriedad para que el país dé el gran salto que todos los dominicanos estamos esperando. Y tú sabes que al ministro Ángel solo se le ha querido cuestionar frente a la actitud que ha tenido y el manejo con los profesores, la ADP, pero mucha gente no sabe que eso es lo que no ha salido a los medios. Una, porque don Ángel se maneja... No es un hombre de medios. Exacto, se manejó mucho como detrás de las cámaras. Y a veces las cosas hay que darlas a conocer para que la gente sepa no solo lo que el otro quiera venderle, sino lo que tú estás haciendo. Y como usted dijo, fue un hombre que se fajó ahí dentro para acabar con muchos santos, ¿verdad? Sí. Con muchas mafias enquistadas ahí y que querían hacer del presupuesto de educación lo que se le daba la gana, menos favorecer a la educación dominicana, que a pesar del presupuesto tan alto que tiene, sigue teniendo deficiencias. Esas deficiencias muchas veces no continúan existiendo, no por el trabajo y el esfuerzo que se haga desde el gobierno, sino por esos sectores que no le interesa que eso sea así, para seguir pescando en el mal revuelto, en lo negativo, y que se alimentan de eso. Seguir acumulando riqueza, eso es lo que le interesa a esos sectores, y hay que acabar con eso y mirar hacia la calidad educativa. Bueno, en edificaciones escolar veo que nombraron a un amigo suyo. ¿Cuál es ese? Herrera.
El ingeniero Herrera. Ay, felicidades para Herrera, un hombre con muchas condiciones. También nombraron un amigo suyo ahí. ¿A cuál? En el consejo de la DNC, Alejandro. A Alejandro. Me dijeron que ya le propuso ahí usted no. encabezar esa lista. Bueno, señores, los comentarios están buenos, pero llegó la hora de recibir a nuestro invitado en el día de hoy, señores. Le pedimos que no se muevan de sus asientos. Vamos a conversar con el doctor Trajano Potentini. Exactamente. Ya ustedes saben lo que significa hablar con un hombre con tantos conocimientos a nivel de derecho y de todo lo que se mueve en la nación dominicana. Un académico a carta cabal. Sí, señor. Ya retornamos. Nosotros complacidos de que ustedes continúen con la sintonía, el desarrollo de este espacio Entérate con Mayra, y llegó nuestro momento estelar y es el de recibir a nuestro invitado de hoy, con el que le aseguro tendremos una conversación muy provechosa en todos los ámbitos, no solo judiciales, sino en todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en la República Dominicana, en el ámbito internacional. Él es Vidal Trajano Potentini, el doctor, presidente del Colegio Dominicano de Abogados de la República Dominicana, CAR, desde que la Comisión Electoral y los órganos directivos para esos fines así lo confirmaron. Profesor catedrático universitario, no solo de universidades nacionales, sino del País Vasco, politólogo. Señores, es una conversación rica en todo el sentido de la palabra. Doctor, gracias por acompañarnos en Entérate con Mayra. Muy buenos días al país, a ustedes, y de verdad que presto y contento de interactuar y participar de lo que estimen ustedes este día a día. La pista definitivamente que caliente, no solamente en el quehacer jurídico, sino internacional. Doctor, vamos a aprovechar su condición de presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Que ya no está en discusión, ¿verdad, doctor? Bueno, siempre hay instancias abiertas, pero nosotros es que hemos ejercido plenamente esa función luego de que no solamente nos confirmara, sino que además nos juramentara el único órgano con capacidad para ello, que es la Comisión Electoral. Y hemos hecho un trabajo que hemos venido pues rindiendo las cuentas de rigor alrededor del mismo, con la precariedad propia de ese tradicional pataleo que se verifica aquí en los ámbitos electorales. Dele, doctor. Doctor, yo quisiera preguntar, en su calidad de presidente del Colegio de Abogados, ¿cuál es la situación real de los abogados en la República? ¿Están bien en términos económicos? Mira, nosotros le dimos un calificativo a lo que habría sido el desempeño del Poder Judicial durante el 2024. Y decíamos que se trataba de el descalabro de la justicia dominicana. Había sido un año muy, muy, muy difícil. Un año muy difícil porque es un gran reflejo de lo que sería entonces la clase jurídica en su contexto, porque habíamos visto algo que sin parangón, que no se había dado en otras oportunidades, el que los jueces y fiscales habían tenido que tirarse a la calle, procurando un escenario mínimo de condiciones dignas, no solamente para el trabajo, sino con mayor inconveniente el tema del Ministerio Público, ni siquiera a nivel de una prestación básica, como lo es un sistema de pensiones. Ese es el caso del Ministerio Público, con falta de logística. Los jueces también, no vamos a decir que mejor, pero por lo menos con un poquitito más de estabilidad y de garantía, pero también en condiciones de mucha precariedad. Y más aún era un ejemplo que nosotros siempre, con el que graficamos cuál es la situación de esa factoría judicial en que necesariamente ha devenido el Poder Judicial para tratar de atenuar el gran lastre de la justicia, que es justicia tardía con la mora. Y es que los jueces, y ustedes pueden hacer ese ejercicio, cualquier juez que ustedes conozcan, si ustedes visitan la casa de un juez, van a ver que no tienen vida, porque siempre tienen una oficina en su casa,
porque no le es suficiente el espacio, el tiempo que tienen en los tribunales, sino que tienen que llevarse el trabajo. Trabajan 12, 14, un juez no tiene vida. Pero aún así dicen en este país que la justicia es lenta, que los casos se extienden. Totalmente, porque es a lo que hacemos referencia. Que, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de presos. Mora. No, los presos preventivos. Preventivos. Claro. O sea, eso no es falta, eso no es vagancia de los jueces. No, en lo absoluto. Eso es falta de jueces, eso es falta de logística, eso es falta de presupuesto, eso es falta de tribunales. Todavía hay en lugares, aquí incluso en Santo Domingo, donde se está operativizando la justicia en un furgón. Es en condiciones de mucha indignidad, y eso llevó a los jueces, a DOJUPA, a los jueces de paz, la asociación, y también Judemo, que vendrían ya planteando algunos reclamos. Entonces, si eso es el tema de quienes están llamados en el ámbito, en el orden institucional, a tener una cobija de prestaciones que no la tienen, imagínense ustedes el tema entonces de los abogados. Una de las preocupaciones, y yo diría, porque yo he hablado de rescatar el orgullo de ser abogado, y es lo que vamos a propiciar, es por lo que vamos a hacer votos y vamos a pelear hasta el final, lo sería el planteamiento que nosotros hicimos, una propuesta de ley, llevamos al Congreso, que procura que el profesional del derecho en cualquier estamento, a nivel público que esté, tenga un sueldo mínimo, como lo tienen los médicos, los ingenieros, de 60,000 pesos. Eso estamos planteando, no se nos ha hecho mucho caso. Vamos a tener, no sé si algún amparo, ver cómo rompemos esa inercia en el Congreso, que solamente le interesan, parecería que los préstamos y aquellos temas en que son propios de su día a día como político, ¿verdad? En todos esos acuerdos de aposento que se dan, y ese tema pues lo dejan de un lado. Recientemente, apenas esta semana recién concluida, el pasado lunes, se celebra a nivel internacional lo que fuera pues el Día del Abogado. Nosotros lo conmemoramos, y era de los aspectos que estábamos planteando, de que no íbamos a aceptar más irrespeto en los abogados, porque además ejercen su ministerio en condiciones también infrahumanas. Los abogados son vejados, trancados, no tienen el espacio que de conformidad con su investidura, con la alta función que desempeña un abogado, pese a estar en el ámbito privado, porque el abogado es el que encarna, es el que concreta ese ideal final de la justicia, la armonía social, la paz pública. Solo es el abogado el que da expresión jurídica a nivel de inversión extranjera, a nivel de todos los negocios, todo lo que se pueda generar en la República Dominicana, esa certidumbre en función de la ley, es el abogado que la da. Está vinculado directamente al progreso de cualquier país. Sin abogado no hay ley, sin abogado no hay justicia, sin abogado no hay acceso a la justicia, y no se ha entendido que debemos ser objeto de mejor suerte. Y por eso hacíamos ese llamado, esa conmemoración, en el lugar más emblemático, que es el altar de la patria, frente, ¿verdad?, a la estatua de los padres de la patria, ese espacio solemne, y hacíamos ese pedimento de que se respete al abogado, de que se dote al abogado de condiciones, de que se dote al Poder Judicial, porque por eso era que decía su heroísa, con toda la razón, de que la justicia es lenta, cara y mala. Esa es la realidad, y que la justicia se encuentra en un círculo vicioso. Un señor, yo le preguntaba en una oportunidad que qué entendía que era que cómo iba la justicia, el señor del pueblo, y me decía que no, que seguía siendo el mismo infierno, que lo único que había cambiado era de diablo. ¿Y cómo se puede mejorar eso, doctor? Todo ese panorama que usted nos describe. El presidente actual, yo creo que se ha visto sumergido en la realidad de que no tiene presupuesto, de que no puede hacer mucho, pero creo que ha tenido las mejores intenciones y ha tratado de gerenciar el proceso, pero con las uñas, sin dinero. Entonces, sin presupuesto seguirá siendo el poder cenicienta, y como tal no estaría a tono con el crecimiento, con la realidad que supone administrar justicia con prontitud, sin mora, o por lo menos con la mora atenuada. Por eso los logros mínimo que ha podido, ¿verdad?, de que ha mejorado el tema de la mora, es a costilla de la esclavitud de los jueces en esa labor, en ese laborantismo a la que yo estoy haciendo referencia, jueces que tienen que llevarse el trabajo a su casa. Miren, lo que más te dice a ti, para que tú veas por dónde andamos, es que la Constitución del 2010, en el artículo 164 y siguiente,
hace mandatorio la instauración de los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia. O sea, que tengamos una justicia completa en esa materia de Goliat y David, porque es la ciudadanía frente a las prestaciones y a las responsabilidades que emanan del Estado. Eso es el derecho administrativo. Ahí nos roban una primera instancia de entrada, nos dejan solamente en 2 caídas. Nos dejan en una sola instancia. Una sola instancia porque... Una sola oportunidad para la persona. Vamos a las cortes. Sí. Y es hora que no se han instaurado esos tribunales en una barbaridad mayúscula. Eso le quita oportunidad a la persona. Totalmente. No están violando un principio cardinal del derecho, que es el derecho al recurso, a que tu caso sea revisado. Una apelación. Sea revisado. No están robando una instancia. Y esta es la hora que eso, 14, 15 años después. 15 años cumplimos ya en enero de 26. Y esta es la hora que no tenemos eso, que es mínimo. Entonces eso te dice por dónde andamos. Tenemos la justicia que pagamos, no más, la justicia que pagamos. Y reitero que pese a que se han hecho grandes esfuerzos, es gerenciando una crisis, con la agravante de que frente al Cervantes, aquí en Gascue, una edificación, no sé bajo qué criterio, eso habrá que buscar cómo recuperarlo, la Suprema de que se lo entregó al Poder Ejecutivo, que es un tema que dejan Mariano, Subero, una edificación que se ha puesto vieja. Una especie ¿Esta Suprema de ahora fue que se lo entregó? Se lo entregó, sí, al Poder Ejecutivo, como que habían hecho un cambio de la jurisdicción inmobiliaria. Digo, bueno, pero es que la jurisdicción inmobiliaria es del Estado y la Suprema es un servicio, y la Suprema, el Poder Judicial, es el Estado. ¿Por qué van a cambiar algo que ellos tienen por algo que necesitaban y que era la esperanza de reunir allí las justicias? Era lo que se había planteado, las justicias especializadas, lo administrativo, niños, niñas y adolescentes, todos esos temas que tienen ese derecho de familia, y no, vemos que lo han entregado, no sabemos cuál es el criterio, que tendremos que juzgar y darle seguimiento. Doctor, ¿cómo usted ha visto o califica, o cuál es su posición frente a estos cambios que ha realizado el gobierno, que tanto la gente reclamaba de que debía haber una revolución? Para usted, ¿tiene sentido o fue algo más de lo mismo? Si te lo fuera a graficar en un juego, y vamos al juego de dominó, lo que se ha hecho es que se ha barajado. No hay tales cambios, se han movilizado personas de un sitio a otro, salvo el caso de Eddie Olivares, que estaba en el banco, y habrá algún otro, me parece que Alejandro Abreu, un profesional muy calificado. Sociólogo, sí. Muy calificado, con una gran trayectoria, pero fuera de ahí no se puede hablar de cambio, sino que lo que se ha barajado el domino. Vamos a ver cuáles son los resultados que esto genera. Las expectativas eran mayores para hablar de un relanzamiento. ¿Cuál es la situación jurídica o si existe con relación al nombramiento de Pujarse en la base? Bueno, es que la ley es clara, artículo de la ley 491, que es la ley de aviación civil, es mandatorio, es claro, en los artículos 23, 26, el artículo 23 concretamente dice que tiene que tener 5 años mínimo de experiencia en el sector, además de acreditar también en el tema de transporte, y hasta donde yo conozco el señor Pujar no tiene. Es una violación delicada, porque estamos hablando de que no es aquí internamente que tú puedes subsanarlo hasta con oídos sordos, no, es algo que tú estás acreditando en un organismo internacional, que es un gran mal ejemplo, porque un organismo internacional que es de regulación precisamente, lo que prevé, a lo que le da seguimiento, entonces eso ilegitima el mismo proceso en que pueda participar el Pujar. Yo lo que creo que deben reconsiderar eso, y si hay que tienen que darle un espacio, bueno, que le den un espacio donde califique. Pero es delicado, y más con un tema como la aviación civil. Estamos hablando de la OASI, que es una organización internacional destinada a la categorización, a la supervisión. Entonces tú tienes que estar imbuido de ese necesario principio de legalidad, que es el que origina tu designación. Porque todo lo que salga de la aprobación del país puede ser atacado, porque esa persona no está calificada, no tiene la calidad, es en violación a la normativa interna y también a la internacional, porque es una ley modelo. Eso no es una ley que
que es pura y simplemente de matrícula dominicana. Entonces eso es delicado porque tiene que estar investido no solamente de la legitimidad, sino también de la legalidad. Doctor, yo quisiera hacerle esta pregunta. Mire, últimamente el desarrollo de la Internet, de la inteligencia artificial, ha propiciado que surjan voces, o sea, cualquiera puede tener un medio de comunicación, ya sea digital, ya sea por las distintas redes sociales. Pero en el país, estos medios han sido aprovechados por personas que se salen estrictamente, que se salen de la ley haciendo acusaciones que no se pueden probar. Yo recuerdo que en la UAS, cuando estudiaba periodismo, la ley nos explicaba muy bien la ley 6132, que por cierto es una ley muy vieja, que decía que si usted no tiene prueba para decir, imputarle a alguien, usted estaría cayendo en un delito de difamación. ¿Hay una estructura jurídica que pueda limitar, castigar, llevar a la justicia a estas personas que se dedican a difamar por los medios de comunicación? No hay límite, desde el presidente de la República hasta el ciudadano más humilde es objeto de todo tipo de difamación. Sí, y de palabras, ya usted sabe. ¿Hay algún tipo de reglamento, aparte de la ley 6132, que parece que no la quieren aplicar o no abarca? Esta es modificación, pero eso se ha quedado. Requiere modificación, no abarca estos medios electrónicos. Mira, la pregunta más complicada, más difícil que se puede hacer es la que tú has planteado. Y máxime, cuando a la hora de uno retrotraerse a tu introito, cuando hace referencia al sentido exponencial que tiene a nivel de implosión, de crecimiento, en las redes sociales, en la tecnología, esta tecnología dentro de otra tecnología, pero esta que a la hora de cobijar cuando hablamos de inteligencia artificial, es prácticamente a nivel de revolución lo que representó en su evolución el Internet de 1969 hasta la fecha que cuando aparece, y por qué no comparable a cualquiera de los grandes inventos y con un sentido exponencial, la inteligencia artificial que nos ha llevado en un salto al futuro, pero al futuro que se traduce en un presente. Y todos esos saltos tienen el gran inconveniente de que no hay un camino recorrido, no hay una experiencia previa, sino que está ahí la inteligencia artificial, donde la practicamos todos los días, cada vez que a través de los algoritmos, de las preferencias, de los gustos en nuestros celulares, pues vamos si se quiere, entrenando qué es lo que queremos. Por eso, prácticamente hasta el tema de nuestra salud, porque estamos interconectados, ya se está hablando de la inteligencia artificial de las cosas, esa capacidad exponencial también de interconexión que tiene no solamente con la robótica, sino ya a partir de los software, con todos los celulares, con todo lo que hay, al extremo de que si tú piensas que tienes un reloj de estos inteligentes, o sea, tiene cómo medirte la inteligencia artificial y cómo empezarte a llevar publicidad si ves que tú tienes problemas del corazón, medicamentos. O sea, es una situación invasiva, y eso no está ajeno al tema entonces de lo que es la difamación, lo que es la injuria, cada vez más sofisticado y con un carácter ya de mayores facilidades, la suplantación de identidad, ponen tu misma presencia, que tú no tienes ni el espacio de cómo perseguirlo, tu misma presencia, tu misma voz, todo, que casi es indistinguible. Entonces los retos son grandes, y esto entonces chocando con lo que sería una tensión que debe ser también prevalentemente verificada o permitida a través ya del artículo 49 de la Constitución, no solamente libertad de expresión, sino derecho a la información, con varias capacidades, que ya no es solamente, y por eso tú ves que una comisión de espectáculos públicos no tiene entonces cómo validar, como hacía antes, que una persona que era locutor, que participaba de un medio de comunicación, tenía que estar con un carnet. Ya hay un problema, porque el derecho a la información supone no solamente investigar, recibir, buscar informaciones, sino difundirla por donde estime. Entonces hay una tensión en democracia complicada, ¿verdad?, de los intereses y derechos que están en juego, porque las leyes y todo el mundo está investido de una verdad interina que se llama presunción de inocencia. Entonces las leyes no están para prevenir, las leyes están para castigar. Las leyes
lo que te dan es un disuasivo social y es la prevención negativa general a la que hace referencia el derecho penal, pero no es una prevención como tal. O sea, la ley se activa cuando se comete el hecho. Entonces ya en ese entorno... Pero de un momentito, vamos a pausar y para cumplir con unos compromisos comerciales y vamos a seguir conversando con el doctor Potentini, por favor, así es que mantengan la sintonía. Bueno, y continuamos nuestro conversatorio con el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Doctor, vamos a retomar esa respuesta que usted le estaba dando a Eli con relación a la preocupación que le externó por las acusaciones que se hacen a través de los medios de comunicación, todas esas ofensas, cómo se puede procurar un castigo. ¿Tiene necesariamente que ser a través de un sometimiento a la justicia? Bueno, yo decía o retomo de que la ley tiene que hacer un trabajo casi quirúrgico porque estamos en presencia, primero, de derechos fundamentales, derechos que están listados en el artículo 49 de nuestra Constitución y siguiente, pero el artículo 49 cuando habla de derecho a la información y la atención entonces que se verifica en este derecho a la información, en esta no libertad de prensa, de imprenta, sino la conjunción, ese cóctel que ahora supone investigar, recibir, difundir por cualquier medio, y que no hace a todos, si se quiere, periodistas o dueños de la exposición a partir de la palabra, en cualquier instancia, hoy por hoy ya ese vehículo potencializado que se llama ciberespacio y con ello también redes sociales. Entonces, ¿cómo hay una confluencia, cómo hay una tensión entre derechos fundamentales que tendrán que ser armonizados? Por un lado, la democracia y ese gran rubro que necesita la libertad de expresión, pero por otro lado también el honor, que también es un derecho fundamental, incluso hasta para quienes han muerto. Los muertos tienen derecho a su memoria, su respeto, a su memoria, claro. Entonces, ¿qué es lo que emerge? ¿Qué es lo que hace la ley en el ordenamiento jurídico, en la evolución que no hemos concretado? Porque debe darnos vergüenza, estamos hablando de alrededor de un siglo, la 6132, en la República Dominicana, la de expresión y difusión del pensamiento, con la evolución convencional, porque además es un derecho humano, todo esto, esta atención de estos derechos fundamentales. Entonces esa evolución ha debido ser recogida y buscarse un justo balance necesariamente en el Código Penal. Pero ¿qué pasa? Tenemos un código antiquísimo, viejo. Su santísimo. Tenemos un código en teoría, y más que en la realidad, ni siquiera de 100 y tantos años, de 200 años o más. Porque el código que tenemos hoy es el código de matrícula francesa y tendríamos que remontarnos. Napoleónico. El napoleónico, que era el que estaba en vigencia en Haití. Tendríamos que remontarnos al 21, al 1821, cuando la ocupación haitiana. Desde ese tiempo estamos nosotros con ese código. 1844 está el mismo código en vigor en francés. Sí, señor. 1884 se adopta, se traduce como una ley nacional. Ese es el código que tenemos ahí. Ya lo sabe. Entonces ese delito de opinión, a partir de esa evolución, de ese tratamiento, debemos preverlo, debemos considerarlo en ese código que no hemos entendido que no solo es aborto. Ese código es sicariato, ese código es feminicidio, el sicariato no está considerado. Es la criminalidad en su conjunto. No está previsto un homicidio, pero no es un tipo penal especial. No. Donde se configura un autor intelectual que debe ser un autor también principal, pero no, es como un cómplice. Y la sumatoria de pena por distintos delitos tampoco. El cúmulo, bueno, Mayra es abogada. Estoy en eso, ¿verdad? Sí. El cúmulo de pena, todo eso se requiere. Entonces tenemos ese gran reto. Porque las leyes no están para... Bueno, la censura previa es imposible, porque tú no eres un censor, tú no sabes, tú no tienes una... cómo predecir necesariamente, eso no tiene cabida, aun cuando la inteligencia artificial hoy por hoy
te da a partir de una conducta previa, una evaluación y hace una predicción, pero en la justicia se necesita certeza, sobre todo en la configuración de un crimen, de un delito. Entonces, como tal, tú tienes que esperar porque, y aún haga el planteamiento que se hay que ir a los tribunales, a ver si tú tienes cómo demostrar, o aún cómo demostrarlo también, aún demostrándolo, cómo ver que esa conducta no está reñida con las leyes, pero son los tribunales. Entonces, hace falta la clarividencia necesaria a nivel jurídico, a nivel normativo, para que se pueda entonces tener un combate más efectivo, porque ciertamente hay un desorden. Pero mientras tanto seguiremos. Pero no se ha evidenciado voluntad no, como para, ¿verdad, don Eli? Como no, para regular. No, honestamente, da pena que sea uno que esté en un medio de comunicación y tenga que decirlo, pero uno es el llamado. Es un desorden de acusaciones, de palabras, no hay control. Pero parece que no preocupa, porque lo lamentable es que cada vez que se sientan a hacer una reingeniería legislativa para hacer algún cambio, lo que buscan son intereses particulares y privados, que tú no conoces y que chocan y que tiene todo el mundo, la misma del DNI. O sea, he orientado un control, pero no solo eso, la política de datos en un tema tan sensible como el tema corrupción de Suprema Corte de Justicia, sin discutirla, sin analizarla, sin llevarla a esa previsión que la ley 107-13 de los derechos y deberes de los ciudadanos frente a la administración pública impone una consulta que debió haberse hecho en ese reglamento, y sale a una política de protección de datos que en el fondo puede encubrir la posibilidad de personas con mucho poderío a que ni siquiera sean mencionados en la... Entonces ese es el problema, que no buscamos un balance objetivo y los desacreditamos porque nos apartamos de las necesidades a lo que tú haces referencia. Vamos seriamente a sentarnos a discutir cómo vamos a armonizar, vamos a buscar la experiencia que tiene un valor vinculante del Tribunal Constitucional, la riqueza jurisprudencial que ha emanado de este tribunal alrededor de la armonización de este proceso de ejercicio de estos derechos fundamentales, cómo vamos a liberar esa tensión entre uno y otro. Doctor, mire, para finalizar hay algo que no quiero que se me quede, por el conocimiento que usted tiene. ¿Actuó fuera o dentro de sus facultades el Tribunal Constitucional cuando emitió su veredicto con relación a las candidaturas independientes? Miren, lo primero es que nosotros como Colegio de Abogados respaldamos la sentencia del Tribunal Constitucional que trae consigo la certidumbre de las candidaturas independientes. Incluso se ha dicho que eso no debió estar porque no es un invento del Tribunal Constitucional. Eso está previsto, considerado en la 15-19, la anterior ley orgánica, ¿verdad?, del régimen electoral, y en la 2023. Las candidaturas independientes, que algunos dicen, bueno, ni siquiera el legislador tenía capacidad para preverla o para considerarla. En este caso sí tenía la capacidad. Y tenía la capacidad porque el mismo Tribunal Constitucional no había dejado el ejercicio político, el derecho al voto no lo había dejado pura y simplemente la capacidad de elegir y ser elegible como un derecho de ciudadanía, sino que le dio una connotación más allá cuando lo trajo como un derecho fundamental, como también el tema de la buena administración o la institucionalidad. Y por eso hay un amparo electoral, un amparo de cumplimiento, y ese es lo que concreta, lo que le da vigencia, esencia a los amparos, porque tienen que ser derechos fundamentales. Sí, derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional no hizo nada fuera de lo que le compete a la hora de ser interpretar la Constitución. Es lo único que yo entiendo que metieron sí un poquito la pata en esa sentencia, y que es lo que trae el inconveniente y que tal vez debió haber sido repensado. Ya no, porque es una sentencia que tiene un carácter vinculante, sí, y vamos nosotros a velar por eso. Ya lo que hay que buscar es cómo armonizar eso en lo que sería una legislación, lo que sería una ley. Pero el gran problema, el único inconveniente que yo le veo, oigan esto, es que se le metió en la cabeza al tribunal, no debió considerarlo el que hizo la propuesta, de meter un plazo. Los plazos, tú no puedes estar metiendo un plazo en una sentencia. Eso tú tienes que dejárselo en función, en razón del calendario electoral, a la Junta Central Electoral o a la ley. Eso tiene que tener un rango de flexibilidad.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Que una camisa de fuerza. Mete un plazo, no, pero entonces un plazo con el inconveniente de que se habilita un plazo después de las primarias. No, si todavía tú vas a meter un plazo, coge y mételo conjuntamente con las primarias y que eso muera ahí. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que le hable entonces una caja de Pandora a los partidos, porque terminan las primarias y se abre el de las candidaturas independientes. ¿Qué va a hacer el que perdió en una primaria? Se va para las candidaturas independientes. Y va a ser la debacle, y va a ser el gran inconveniente, va a ser el problema que van a tener los partidos. No es una discriminación, doctor, que a las candidaturas independientes no le asignen fondos como se lo asignan a los partidos tradicionales. No, porque las candidaturas independientes es una candidatura, es el ejercicio de un derecho fundamental, porque ese es el fundamento de que eso tenga que estar considerado, y como tal hay que darte el espacio, el escenario, pero el partido político como organización gestora en capacidad de todo el proceso y ejercicio democrático, tiene ya una organización, tiene locales, tiene una función diferenciada, incluso al propio plano electoral, de concientizar, de participar. Entonces tienen una dinámica que no la tiene una persona que lo que viene a ejercer un derecho fundamental. Sí. El partido tiene que participar de muchos temas, de muchos procesos. El partido es un ente social por excelencia que tiene que ser el gestor de la democracia en todas sus magnitudes. Entonces, pues eso no sería discriminatorio. Tú lo que estás ejerciendo un derecho fundamental. El del partido político es más amplio, unos estatutos, una ley, la participación política en su contexto. Entonces, ese es el problema que tiene esa sentencia y que tendrá la Junta, tendrán entonces en el proyecto que armonizar a partir de ese plazo, ni siquiera suprimirlo, y vamos a estar vigilantes a eso. Ese es el problema, que eso se debió considerar que fuera en función del calendario electoral. Tal vez tú tienes que mover y en función de ese plazo también entonces meter lo que serían las primarias. Porque ahora la Junta tiene que adecuarlo. Que las dos cosas esa... mueran al mismo tiempo, porque si perdiste en la primaria me voy per cosas. No, y sería una sangría dura para los partidos políticos de que se le vaya a todo el mundo. No, y ahí se armaría un lío prácticamente. El que tiene una sindicatura, me voy con la alcaldía, me voy por otro lado a enfrentarme lo que supone eso en esos pueblos. Doctor, mire, nosotros queremos agradecerle su participación en este espacio Entérate con Mayra. Ya en una próxima entrega nos gustaría que nos hable de todos esos procesos y esas acciones que usted está pues llevando a cabo en el Colegio de Abogados a favor de la clase, interesantísimos cursos que se imparten en horario incluso flexible para que el que trabaja pueda tener su acceso desde su casa. Yo he sido partícipe de muchos de esos, entonces la invitación abierta, y a usted agradecerle por haber compartido con nosotros y ese maravilloso público de Entérate con Mayra. Así es que manténganse ahí, que nosotros retornamos con un poco más de este espacio. Continuamos con este espacio y ahora usted sabe, don Eli, en Entérate con Mayra vamos a conectar desde los United States of America. United States of America. Exactamente, con nuestra querida Sara Espinosa, y Sara nos va a hablar. Don Eli, si es cierto que si usted va de visita a los Estados Unidos o esas personas que están allá con una condición migratoria regular, tienen que andar de que con el pasaporte puesto ahí en la cara. ¿Es cierto, Sara? De que sí, Sara, sí. Ahí el pasaporte abierto. Bendito. Hola Mayra, hola Don Eli, a todos allá en estudio. Pues hoy en la sección migratoria yo tengo unos consejos muy importantes para todas aquellas personas que están en los Estados Unidos y pueden protegerse de una orden de deportación. Y es que aquí Mayra y Don Eli han estado en pánico muchas personas por estos nuevos cambios migratorios después que el presidente Donald Trump pues tomó posesión. Y
hay muchas personas que han estado con pánico, han estado muy asustadas y ni siquiera quieren salir a la calle. Entonces, hay que saber que las personas que están siendo foco de deportación son personas específicas, son aquellas personas que tienen una orden de deportación, personas delincuentes, personas que tienen una orden ya voluntaria de deportación, personas también que tienen algún caso con migración, que han cometido algún hecho ilícito, personas que son prófugos de la justicia, reo de la justicia, también son personas que son foco de deportación. Ahora bien, si usted está legal en los Estados Unidos y usted tiene toda su documentación al día, pues hay informaciones y recomendaciones que usted debe prestar mucha atención, y es que en estas redadas del ICE usted debe de andar con todas sus documentaciones al día, llámese pasaporte, si usted es residente de los Estados Unidos y usted tiene que salir a la calle, señora, en este tiempo uno tiene que salir con todo a la mano, porque el ICE, si hay una redada, si usted se ve envuelto en una, no va a esperar que usted vaya a su casa a buscar su pasaporte o buscar su documentación. Es mejor que usted tenga esas documentaciones ready al día. ¿Para qué? Para que usted la pueda mostrar. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cuáles son esas personas en este caso de que si usted lo paran, si usted le piden alguna documentación, que si usted está en esa situación, pues es importante que usted ande con su pasaporte. Si usted es residente, ande con su residencia. Si usted está sometido a un ajuste de estatus, usted debe de andar con toda su documentación que indique que usted está en un proceso de ajuste de estatus. Si usted está ya introduciendo una I-130 y ya usted pagó y está en proceso, señores, ande con ese recibo en mano. Si usted salió a la calle, usted es ciudadano americano, señores, salga con una documentación que le permita identificarse usted como ciudadano americano, Mayra, porque las cosas no es tan fácil aquí en los Estados Unidos. Si usted es turista, usted que viene a turistear aquí en los Estados Unidos, yo le recomiendo que usted ande con su pasaporte. Sí, te escucho, Mayra. Una pregunta, por ejemplo, no está ocurriendo eso que dicen, porque tú me estás hablando que están siendo deportados aquellos que tienen una previa orden, ¿verdad? O que por algún orden de deportación. Esas situaciones que tú mencionaste. Entonces, pero aquí se ha hablado de que la gente de migración entran a las escuelas, incluso a las iglesias, y que no necesariamente son personas que tienen orden de deportación ni que son delincuentes. ¿Cuál es esa situación? ¿Cuál es la situación real en términos de eso? Sí, lo que pasa es que posiblemente en ese lugar esté una persona que sea específico que ellos estén buscando. Por eso explicaba que si usted se encuentra en un lugar a donde estén haciendo una redada, usted debe de andar con toda su documentación. ¿Por qué? Porque hay focos, hay personas que son focos de orden de deportación, personas delincuentes. El ICE está detrás de las personas delincuentes, personas que tienen una orden de deportación, personas que tienen un récord criminal, y donde quiera que se meta esa persona, el ICE lo va a sacar, el ICE lo va a buscar. Entonces, si usted por H o por R está caminando, estuvo en un lugar a donde se está haciendo una redada, ande con su documento, que es mi recomendación, Mayra. A los Estados Unidos de visita también debe llevar, porque usted puede estar pasando sin darse cuenta por un lugar donde hay una redada y encontrarse con esta situación. Para evitar esas situaciones tan amargas y tan drásticas, como dice Sara, seguir su recomendación, lo mejor es andar con sus documentos personales, su pasaporte que indica que usted está avisado, su tarjeta de residente, y no va a tener problemas. Bueno, así es. Gracias a ti, Sara. Y Sara, vamos a presentar a Mirla desde allá, que hoy nos tiene un tema bien interesante de cómo debe comportarse una mujer en la sociedad. ¿Qué te parece? Claro que sí, vamos a ver a nuestra querida Mirna Germán con esta parte de etiqueta y protocolo. No se vayan.
Adelante, Mirla. Muy buenos días, amigas y amigos de Entérate con Mayra. En la mañana de hoy yo voy a continuar dándoles recomendaciones a ustedes, mujeres, para que sean elegantes y sabernos comportar en esta sociedad. Lo primero que quiero decirle es que otras de las recomendaciones que le doy es que si estamos en una actividad o en cualquier lugar, es rascarse. He visto muchas mujeres que se empiezan a rascar la cabeza, el cabello o rascarse en cualquier parte del cuerpo. Esto denota mucho en la persona, entonces recomiendo no hacerlo. Igual es comerse las uñas. He visto muchas jóvenes que están en actividades donde hacen esto y de verdad esto se ve muy feo, se ve poco estético en nosotras las mujeres. De igual forma quiero decirles el chicle. A veces he visto personas que el chicle lo mastican con desesperación. Igual también empiezan a hacer bolas de chicles. Y esto es muy desagradable. Usted va a querer comerse un chicle. Bueno, vamos a ver cuál es el momento adecuado y el lugar. Porque no es recomendable estar en un evento o una actividad y estar con un chicle en la boca. Lo que también quería decirle es con relación a criticar, chismear, juzgar. Este cuchicheo que a veces hacemos entre nosotras las mujeres, es bueno dejarlo a un lado. Quizá deje eso en su casa, o ni siquiera en su casa. No es bueno estar con el chisme y las críticas. Y eso se ve muy mal. Otra de mis recomendaciones es no estar tan al descubierto. Esto no hace ver a una mujer elegante, que si se pone una falda corta, con una blusa, con un escote, sin manga. No, se ve un poco vulgar. Más elegante y sexy se ve si usted se puede poner un pantalón largo, normal, entonces una blusa algo coqueta, sensual. Es decir, usted tener una vestimenta donde usted deje ver un poquito, pero no tanto en la exageración, que no cae algo un poquito en lo vulgar. Otra cosa también que le quería recomendar, también que debemos tener muy pendiente, es cómo debemos comportarnos en la mesa. Porque ya se lo he dicho en varias ocasiones de qué manera debemos manejarnos para no pasar como una persona que no tiene conocimiento con relación al manejo al momento de estar en una mesa. Y por último, quiero recomendarle y que tengan esto muy pendiente, es vestir según la ocasión, la hora, el momento y la actividad. Siempre que ustedes vayan a salir, van a ir a algún evento, vamos a verificar qué hora, el lugar, qué tipo de actividad es, para saber entonces cómo vamos a ir vestida de manera adecuada a ese momento, ese lugar y esa hora, y no ir entonces como desentonada, ¿verdad que sí? Así que son recomendaciones que yo quiero que ustedes tengan muy pendientes, porque este 2024 yo quiero que ustedes sean muy elegantes y que siempre cuando lleguen a los lugares se queden mirando por su elegancia y su forma de vestir y también comportarse. Así que nos veremos en una próxima. Pasen un feliz resto del día. Adiós. Bueno, gracias a nuestra querida Mirla por esas lecciones tan edificantes y tan necesarias, sobre todo para una dama. Muy buenas orientaciones. Y nosotros nos despedimos, nuestro querido amigo don Eli Helliger y una servidora Mayra Hogando, con la esperanza de que al despertar el lunes pues nos encontremos con un decreto. A ustedes miles de bendiciones y nos volveremos a ver en una próxima entrega, y como siempre dejarle la invitación abierta para que continúen en sintonía con la programación de Cinevisión, Canal 19 para la República Dominicana, pero para los Estados Unidos a través de Dominican Network. Bye bye. Bye bye.